El legajo llegó envuelto en papel de estraza, atado con un mecate viejo que olía a polvo y a humedad vieja. Lo dejaron sobre mi escritorio en el archivo histórico de Oaxaca, sin una palabra, con solo una nota doblada en 4. Para catalogar. Se sugiere reserva total. Procedencia dudosa. No traía sello oficial, ni número de ingreso. Parecía una broma pesada o el tipo de cosa que uno encuentra cuando alguien limpia una bodega familiar y no quiere ser responsable de lo que descubre. Al cortar el mecate sentí algo que me dio vergüenza nombrar. Una especie de respeto irracional, como si estuviera violando una tumba. Adentro había un conjunto de cuadernos cosidos a mano, algunas hojas sueltas con sellos de notaría del siglo XIX, y un pequeño paquete de papeles manchados de algo oscuro, tal vez humedad, tal vez tinta, tal vez otra cosa. En la portada del primer cuaderno, escrito con una caligrafía apretada y segura, se leía: H.D. San Gregorio, Mixteca de Oaxaca. Libro de registro de jornaleros y sanciones, año de 1879. Debajo, casi borrado, alguien había añadido después en otra letra: marcas en las hembras. Ahora sigamos con el archivo prohibido. La hacienda de San Gregorio aparecía de vez en cuando en algunos inventarios agrarios, siempre con descripciones escuetas. Propiedad de don Julián de la Cueva, extensión considerable, magueyes, ganado, obrajes. Nunca un conflicto notable, nunca un pleito grande registrado. Eso, para cualquiera que haya trabajado con archivos rurales del siglo XIX, ya era raro. Las tierras calladas suelen esconder algo. Empecé a hojear el cuaderno con cuidado. El papel se deshacía en los márgenes y desprendía ese olor inconfundible de los fondos viejos. Mezcla de moho, tinta vencida y aire encerrado durante décadas. Las primeras páginas eran lo que debían ser: listas de nombres, orígenes, edades aproximadas, deudas. Hombres, casi todos indígenas de pueblos de la región: Santa María, San Pedro, nombres repetidos hasta el cansancio. Junto a cada uno, una cifra de pesos y centavos, y anotaciones como adelanto de maíz, tela, machetillo. Pero unos 10 folios adelante, los nombres cambiaban. Eran más cortos, algunos reducidos a apodos: María de la Cruz, de San Jerónimo; Eulalia, de Enduayaco; la Negra Teresa, sin pueblo. Al lado, en una columna marcada con tinta roja, alguien había escrito: Estado preñada o Estado sin fruto. En otra columna, aún más estrecha, aparecía una abreviatura que al principio no entendí: M.R. Repetida, como una letanía. Solo en contadas líneas había otra sigla: SACR. El texto estaba medio borrado, pero el inicio era claro. Doy fe de haber recibido, con instrucción de resguardo estricto, los libros y documentos pertenecientes a la antigua hacienda de San Gregorio, en la Mixteca, mismos que, por mandato verbal del patrón don Julián de la Cueva, deberán ser guardados sin publicidad, dada la naturaleza delicada de los actos allí consignados. La primera noche, al salir del archivo, la ciudad de Oaxaca me pareció distinta. El empedrado húmedo por una llovizna reciente, las fachadas coloniales de cantera verde, los puestos de tlayudas cerrando lentamente. Todo tenía una capa de mugre invisible, como si una parte del siglo XIX se hubiera extendido sobre el presente. Caminé por la calle de García Vigil, con una incomodidad que no sabía explicar del todo. Solo había leído unas páginas, y ya algo dentro estaba diferente. Me llamo Rodrigo, y llevo 10 años trabajando entre cajas, legajos y polvo. Podría decirse que nada me sorprende ya. Ni los homicidios encubiertos en actas accidentales, ni las ventas de niños como criados, ni las expropiaciones disfrazadas de donaciones. Pero esa noche, al tratar de dormir, las 2 siglas no me dejaban: M.R. y SACR. Las veía sobre un cuerpo, sobre una piel. Al día siguiente llegué antes de hora al archivo.
Pedí la lámpara de luz fría que usamos para documentos muy deteriorados y volví al legajo. El cuaderno avanzaba en meses. Cada tanto, con letra más apurada, aparecían notas en el margen. Orden del patrón. No tocar. Se aparta para el cuarto bajo. Sangrado excesivo, se desecha. El lenguaje era brutal en su frialdad. En una de las páginas de finales de julio de 1879, alguien había añadido una explicación a la abreviatura, tal vez para un capataz nuevo o para sí mismo. MR. Marcada por el patrón en acto de posesión. Señal en vientre. No transferible. Leí 3 veces esa frase, tratando de entender si había una forma menos literal de interpretarla. No la había. Busqué entonces cualquier mención a esa acre. Tardó en aparecer. Estaba al final de una larga lista donde todas las mujeres marcadas tenían una fecha de entrada a cuarto bajo. Al lado de 3 nombres, en tinta más tenue, se leía Sacre, por mandato, luna nueva. No había descripciones, no había detalles. Solo eso. Encima de esa misma hoja, clavado con un alfiler oxidado, había un rectángulo de papel más grueso. Lo retiré con sumo cuidado. Era un fragmento de carta, escrita con una urgencia que la caligrafía no podía ocultar. Pero anoche, cuando vi la marca arder sobre el vientre de la mulata nueva, sentí que el infierno ya estaba aquí en la hacienda. Me pidió que anote todo en el libro, que nada falte, que el sacrificio sea ordenado. Usted habla de sacrificio en la misa, pero esto no es lo que dice el catecismo. Ruegue por mi alma, y si un día estos papeles llegan a alguien, que sepa que yo intenté detenerlo. Al menos lo intenté. Su indigno siervo, Manuel, capataz. Extraoficialmente, una curiosidad malsana mezclada con algo que empezaba a parecerse al miedo, me impulsaba a ir más hondo. Porque el legajo no solo traía ese cuaderno. Abajo, aún envuelto, quedaba el paquete de papeles manchados. Antes de abrirlo, decidí buscar en el catálogo general. La hacienda de San Gregorio, si había existido en serio, debía dejar rastro en mapas, censos, pleitos agrarios. Encontré menciones dispersas, un litigio de 1862 por aguas, un padrón de 1885 donde ya figuraba como en abandono comprometido, un expediente de reforma agraria de los años 40 en el que el terreno aparecía como ex hacienda arruinada, sin dueño claro. En ningún lado se mencionaba nada parecido a lo que sugerían esas iniciales. Solo aparecía una frase, en un testimonio de un anciano campesino en 1943, hablando ante un funcionario. Ahí, en San Gregorio, hacían cosas con las mujeres. Mejor no abrir esa tierra, mejor que se quede quieta. Santiago de la Serna, atraída de la costa, refiere que el patrón la ha señalado con hierro en el vientre, mientras se encontraba en estado de gravidez de 4 meses. Dice que el acto fue acompañado de palabras que no quiso repetir, pero que parecían sacrilegio, mezclando nombres divinos con llamados al demonio. Refiere que otras como ella han sido separadas del resto y conducidas al cuarto bajo en noches señaladas por la luna. De San Jerónimo. Cuenta que ha visto salir del cuarto bajo a hombres con delantales manchados, que parecen cirujanos, aunque aquí no hay doctores. Dice haber oído gritos ahogados en la noche, no de parto, sino de degüello. Preguntado si asocia esto con sacrificios paganos, responde que no, que su pueblo ya olvidó esas cosas, que esto es obra de los blancos. El padre añadió al margen, hay una confusión de ideas. Puede ser simple brutalidad de hacienda, no ritual. Esa noche soñé con un pasillo largo de adobe, mal iluminado, que olía a cal, sangre vieja y humo de leña. En el sueño, avanzaba con una lámpara de aceite en la mano, aunque nunca he sostenido una. El piso era de tierra apisonada, marcado por huellas de botas y manchas oscuras. Al fondo, una puerta de madera gruesa, con una tranca de hierro. Sabía que detrás estaba el cuarto bajo, aunque nunca había estado en una hacienda de la Mixteca. Me desperté antes de abrir la puerta.
con el corazón golpeando, la boca seca y una frase en la cabeza nítida, como si alguien la hubiera susurrado al oído. No los dejaron nacer. Le conté solo una parte, lo de las marcas en el vientre, como si al dejar fuera la palabra sacrificio, pudiera hacer el tema más digerible. Eso no era tan raro, dijo ella, sin levantar mucho la vista de los papeles que transcribía. Las marcas de propiedad sobre el cuerpo, digo. Con esclavos africanos en el siglo XVIII era casi la norma. Pero esto es 1879, respondí. La esclavitud, al menos en papel, ya estaba abolida desde hacía décadas. En papel, repitió, subrayando las palabras. Las haciendas siguieron haciendo muchas cosas en papel y otras muy diferentes en los patios de atrás. Le mostré la nota del capataz Manuel a Padre Santiago. Ella leyó despacio, moviendo los labios sin sonido. Que lo llame sacrificio ya es otra cosa, susurró. Y que hable de hijos no nacidos. ¿Había alguna epidemia en esos años? A veces, cuando la mortalidad infantil sube, la gente empieza a inventarse explicaciones. No parecen niños que murieron solos, dije. Aquí alguien hace que no nazcan, y lo apunta en un libro como si fuera parte del inventario. Elena dejó el papel sobre la mesa con cuidado. ¿Y qué piensas hacer con esto? Catalogarlo, supongo, respondí, aunque la voz sonó hueca. Es lo que toca. No me refiero a eso. ¿Qué piensas hacer tú? No supe qué contestar. Hasta ese momento siempre había pensado mi trabajo como algo neutro. Conservar, organizar, describir. Pero la palabra sacrificio ya no me parecía solo un dato histórico. Era un acto, un gesto que de algún modo seguía ocurriendo cada vez que alguien leía esas páginas. Pasaron unos días en los que intenté dejar el legajo a un lado. Avancé con otros fondos. Cartas de una familia comerciante, planos de un barrio, oficios anodinos. Pero la presencia muda del paquete sobre el estante alto, envuelto de nuevo en el papel de estraza, pesaba. A veces, al levantar la vista, me parecía verlo un poco más oscuro que el resto, como si absorbiera más sombra. Un viernes, poco antes del cierre, apareció en la sala un hombre mayor, moreno, con sombrero de palma y ropa limpia, pero gastada. Preguntó en la recepción por alguien que supiera de haciendas viejas en la Mixteca. La encargada me llamó con un gesto. El hombre se presentó como Luciano García, de un pueblo cercano a Tlaxiaco. Dicen que aquí guardan papeles de todo, dijo sentándose con dificultad. Yo ando buscando si hay algo de la tierra de mi bisabuela. Ella trabajó en una hacienda que se llamaba San Gregorio. El nombre me cayó encima como un ladrillo. Traté de que no se me notara la tensión en la cara. San Gregorio, repetí, como si lo pensara por primera vez. ¿Qué sabe de esa hacienda? Pues que ahí se quedaron muchas almas, respondió mirando al suelo. Mi bisabuela siempre decía que esa tierra está ansiosa, que cuando llueve sangra. Podría haber tomado eso como simple metáfora campesina. Pero en ese momento, con el olor del papel viejo aún en la nariz, esas palabras hicieron un eco demasiado preciso en mi sueño del cuarto bajo. ¿Su bisabuela trabajó ahí en qué años? Dicen que por el tiempo de los abuelos de mi papá. Yo calculo finales del 1800. Ella no hablaba mucho, pero cuando alguien nombraba la hacienda, se quedaba callada, se amarraba el rebozo y se le iban los ojos lejos. Pensé en las iniciales del cuaderno de jornaleros, en las María, Eulalia, Teresa. No tenía forma de saber si su bisabuela estaba ahí consignada. Aún así, sentí la tentación casi irracional de ir a buscar su nombre entre las listas. ¿Y qué quisiera encontrar exactamente?, pregunté. La verdad, no sé leer mucho, dijo. Solo quiero saber si esa tierra quedó arreglada, si alguien respondió por lo que hicieron ahí, porque en el pueblo dicen que el mal se quedó amarrado, que nadie ha pedido perdón. Esa frase se quedó flotando, que el mal se quedó amarrado. El archivo con sus estanterías de metal y su fluorescente frío se me reveló de pronto como otro tipo de hacienda.
un lugar donde ciertas cosas se guardan, se esconden, se ordenan, pero no se resuelven. Mentí. Le dije a Luciano que no había nada accesible sobre San Gregorio, que tal vez en otro archivo, que podía dejar su nombre y número por si aparecía algo. Él asintió, resignado, como quien recibe una respuesta esperada. Al despedirse volvió a decir: había párrafos enteros tachados como si hubiera querido arrepentirse de haber escrito. En una entrada fechada el 14 de septiembre de 1879, anotó: dijo que en África marcaban a sus bestias, y que aquí hacemos lo mismo con las reses, y que no entiende por qué estas indias y mulatas han de ser vistas como otra cosa. Cuando le mencioné que la Iglesia condena la mutilación y la profanación del cuerpo humano, se rió. Dijo que el Estado ahora manda más que la Iglesia, y que lo que se hace en sus tierras no le incumbe al cura. Usó la palabra sacrificio, no en sentido cristiano, sino como quien habla de un negocio. Hay que sacrificar unas pocas para asegurar el porvenir de todos. No sé si hablaba de finanzas o de almas. Tomé la carretera hacia la Mixteca, ese paisaje de cerros pelones, tierras rojizas y pueblos esparcidos en las laderas. El cielo estaba despejado, pero el aire era seco, cortante. Había leído las descripciones geográficas de la región 1000 veces, pero ver esos barrancos en persona, con sus nopales y sus magueyes erguidos como lanzas, era distinto. Los caminos de terracería que se abrían desde la carretera principal parecían no llevar a ninguna parte, solo a más polvo. En una gasolinera cerca de Tlaxiaco, pregunté de forma casual por una ex hacienda llamada San Gregorio. El despachador, un muchacho joven, me miró con curiosidad. ¿La de allá arriba? Señaló vagamente hacia el norte. Dicen que sí, que hubo una. Ya no más quedan piedras. A veces van muchachos a tomar y hacer videos de miedo. Me dio indicaciones aproximadas. Tomar la brecha, pasar un arroyo seco, buscar un portón oxidado. A medida que avanzaba, el camino se volvía más angosto, con zanjas abiertas por la lluvia. El coche brincaba y se quejaba. A los lados, el campo parecía detenido en otro siglo. Mujeres con rebozos cargando leña, niños arreando chivos, perros flacos durmiendo a la sombra de mezquites retorcidos. Cuando por fin vi el portón, me detuve. Era una estructura de hierro corroído, vencida hacia un lado, sujeta apenas por un poste de piedra. No quedaba rastro de ningún letrero, pero el aire alrededor tenía algo más frío, como si el sol no pegara igual. Bajé, empujé la puerta. Chilló con un sonido largo, metálico, que resonó más de lo razonable en aquel descampado. Adentro, el camino se abría entre dos hileras de magueyes gigantescos, algunos secos, otros aún vivos, con sus pencas cortadas mostrando marcas de antiguos raspados para pulque. Al fondo se veían las ruinas de lo que alguna vez fue la casa grande, muros altos de adobe y piedra, techos desplomados, ventanas sin vidrio, solo huecos oscuros. Caminé despacio, sintiendo bajo las botas el crujir de tepalcates rotos y huesos de animales. El silencio era casi absoluto, roto apenas por el zumbido de insectos y el aleteo lejano de algún pájaro. La casa grande se alzaba como el esqueleto de un animal antiguo. La fachada principal todavía conservaba algunos detalles de otra época. Un arco de medio punto, restos de molduras, pedazos de estuco descolorido. Me detuve frente a lo que debía haber sido la puerta principal. Al lado, medio caída, quedaba una placa de piedra con una inscripción casi borrada. Acaricié con los dedos las letras hundidas. Alcancé a leer: San G. T. G. El resto, la lluvia se lo había llevado. Al entrar, el olor cambió. No era ya solo polvo, sino algo más terroso, más encerrado. El patio central estaba invadido por hierba y arbustos. Alrededor se veían las habitaciones, los corredores. Imaginé los pasos de los peones, los gritos de los capataces, el murmullo de las cocinas. Pero una sola cosa me interesaba.
El cuarto bajo. Sabía por descripciones de otras haciendas que los cuartos de castigo, bodegas y espacios especiales solían estar hacia la parte trasera, semienterrados, lejos de los ojos de los visitantes. Crucé el patio, pasé junto a un bebedero seco donde aún quedaban azulejos rotos. Un viento repentino levantó polvo y hojas. Sentí un escalofrío, pero seguí. Detrás de la casa grande, una rampa descendía levemente hacia una construcción baja, casi pegada al terreno. La puerta era de madera gruesa, o lo había sido. Ahora solo quedaban tablones podridos colgando de goznes oxidados. El vano era oscuro, una boca cuadrada abierta en la pared. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando sin entrar. Había venido precisamente a eso y, sin embargo, cada fibra del cuerpo se negaba. Había leído suficiente como para imaginar lo que esas paredes habían visto, el eco de los gritos. Al final, una parte más racional se impuso. Es solo un cuarto vacío, me dije. Lo único que puede haber aquí son murciélagos, ratas y grafitis. En las paredes la cal descascarada dejaba ver ladrillo y piedra. Había manchas más oscuras en varios puntos, pero era imposible saber de qué eran. El espacio no era muy grande, tal vez 5 metros por 4, con el techo bajo, de vigas de madera ya carcomidas. En una de las esquinas, a ras del suelo, vi algo que no encajaba con el resto. Un relieve apenas perceptible en el muro, como si alguien hubiera raspado formas con algo filoso. Me acerqué. Pasé la mano con cuidado para quitar una capa de tierra. Surgieron poco a poco figuras toscas, líneas circulares, trazos cruzados. No eran letras, al menos no como las conocemos. Tampoco parecían símbolos indígenas conocidos, aunque no podía estar seguro. Lo perturbador no era tanto su forma como su ubicación. Estaban justo a la altura del vientre de una persona arrodillada. Me arrodillé involuntariamente, para verlas mejor, y en esa posición la sensación fue inmediata. Si alguien se colocaba ahí, frente a ese muro, su cuerpo ocuparía el espacio exacto donde las figuras parecían querer marcar algo. La pared, en ese punto, estaba más lisa, como pulida por el contacto repetido de piel, manos, hierro. Un sonido seco me hizo girar. Algo se había movido en la entrada. La puerta se había sacudido con una ráfaga de viento, o eso me dije. El haz de luz de mi teléfono tembló unos segundos. Respiré hondo, intentando recuperar el ritmo. Fue entonces cuando vi, en el suelo, a un costado de donde yo estaba arrodillado, un objeto medio enterrado en la tierra compacta. Tenía forma de asa metálica. Excavar en un lugar así no era lo más inteligente, pero el impulso fue más fuerte. Rasqué con las manos hasta que logré extraer un trozo de hierro oxidado, pesado, del tamaño de una mano grande. La punta formaba una letra, o algo parecido, una G estilizada, un lazo que se cerraba sobre sí mismo. Reconocí el tipo de herramienta, un hierro para marcar ganado. Lo sostuve sin poder creerlo. A pesar del óxido, se veía claro que había sido usado muchas veces. El mango estaba gastado. Por un segundo, sentí la tentación de llevarlo conmigo, como prueba, como pieza de museo. Pero algo más instintivo me detuvo. No era solo una pieza de hierro. Era un instrumento de algo que no terminaba de comprender, pero que no quería trasladar a ningún otro lugar. Lo dejé de nuevo en el suelo. Lo cubrí con la tierra que había removido, como si lo enterrara de nuevo a propósito. Al salir del cuarto bajo, la luz del sol me encegueció un momento. Me apoyé en un muro. Sentí la aspereza del adobe en las palmas. El paisaje de la Mixteca se extendía alrededor, amplio, hermoso de una manera árida y cruel. Pensé en todas las veces que había leído sobre la barbarie rural como concepto abstracto. Ahí estaba, condensada en 4 paredes y un pedazo de hierro. De vuelta en el coche, antes de arrancar, miré por última vez hacia las ruinas. Una sensación extraña me acometió, como si al haber entrado al cuarto bajo y tocado esos muros, algo se hubiera cerrado,
un ciclo que no comprendía. O quizás al revés, como si lo hubiera abierto. El viaje de regreso a Oaxaca fue silencioso. No puse música, no encendí la radio. Solo el ruido del motor y del aire colándose por las ventanas mal selladas. Cada tanto, el paisaje me devolvía la imagen de los magueyes y pensaba en la palabra aprovechar cada vientre. El zumbido de los fluorescentes, más agudo. A veces al pasar junto a ciertas estanterías, un olor metálico, leve, se colaba entre el polvo y la tinta vieja. Una tarde, mientras copiaba una referencia, noté una mancha en mi camisa, a la altura del abdomen. Al principio pensé que era café, pero al tocarla estaba seca, dura, como si algo hubiera salpicado y luego se hubiera secado. No recordaba haberme manchado con nada. Fui al baño, me levanté la tela y vi, en la piel, una ligera rojez, una especie de línea curva, como cuando te apoyas contra algo caliente sin querer. Dolía apenas, un ardor tenue. Pensé en alergia, en estrés, en 1000 explicaciones racionales. Pero en el espejo, por un momento, la forma de la marca me recordó algo que no quería nombrar. La curva de una letra G mal formada. Me obligué a reír de mí mismo. El cerebro, cuando se obsesiona con un tema, ve signos en todas partes. Decidí que era hora de poner distancia. Empecé a redactar una ficha técnica fría para el legajo. Fondo, haciendas privadas. Sección, documentos notariales. Subserie, libros de jornal. Descripción, libro de registro de jornaleros y jornaleras con anotaciones de sanciones. Año, 1879. Observaciones. Contiene menciones a prácticas de marcación corporal y posibles abortos inducidos en la hacienda de San Gregorio, Mixteca de Oaxaca. O a algún político aburrido queriendo armar un escándalo mediático con los pecados de hace 140 años. No lo había pensado así. Para mí, San Gregorio era ya solo ruinas y un cuarto bajo vacío. Pero claro, los apellidos de la élite no se evaporan con los adobes. Don Julián de la Cueva podía haber tenido nietos, bisnietos, ocupando cargos, financiando campañas, donando a museos. El pasado, en México, nunca está tan lejos como parece. Podríamos imponerle una restricción temporal, sugirió Elena. Algo así como consulta con autorización especial. ¿Y en base a qué?, pregunté. ¿Porque da miedo? Eso no es criterio archivístico. Porque puede tener implicaciones actuales, respondió. Eso sí es criterio. La información también es poder. La palabra poder me recordó sin querer el término que el padre Santiago había evitado escribir al nombrar las figuras en el cuarto bajo. ¿Poder para quién? ¿Para qué? Esa noche en mi departamento, me senté frente a la computadora con la intención de escribir un artículo académico. Nada espectacular. Prácticas de control corporal en haciendas oaxaqueñas del siglo XIX. El caso de San Gregorio. Un título serio, palabras medidas, cita al pie, distancia, pero cada vez que intentaba redactar, la prosa se me llenaba de palabras que no cuadraban con el tono académico. Horror, desgarramiento, marcas en el vientre como acta notarial sobre carne viva. Borré, reescribí. El texto no salía. En cambio, empecé a escribir algo que no había planeado, una especie de diario, en primera persona, contando desde el día que el legajo apareció en mi escritorio hasta la visita a la hacienda. Como si necesitara sacar de mí esa historia, ponerla en otro lado. No tenía intención de mostrarlo a nadie. Era solo una forma de no sentir que las imágenes se quedaban atrapadas en la cabeza. Mientras escribía, un detalle que había pasado por alto regresó con fuerza. En la nota inicial que venía con el legajo, la que decía procedencia dudosa, había algo más. Saqué la hoja del folder donde la había guardado. En el reverso, con una letra torpe, más reciente, quizá de mediados del siglo XX, alguien había anotado: encontrado en el desván de la casa de los de la Cueva, Oaxaca, no mostrar a la señora. Un eco de la jerarquía que perdura. Lo que los hombres saben y las mujeres no deben saber. O peor aún,
lo que las mujeres saben en carne propia, pero se les niega en papel. Empecé a buscar, ya no como archivista, sino como un curioso peligroso, cualquier rastro contemporáneo de los de la cueva en Oaxaca. Internet, hemerotecas, bases de datos de donantes. El apellido apareció en varios contextos: patrocinadores de restauraciones coloniales, promotores de festivales, dueños de ingenios azucareros y empresas mezcaleras. Uno de ellos, un tal Alejandro de la Cueva, había dado una conferencia reciente sobre responsabilidad histórica y memoria en el Centro Cultural San Pablo. Cerré la computadora. Había una línea demasiado directa entre el hierro de marcar y los cócteles en patios coloniales. Al día siguiente, al llegar al archivo, encontré un sobre blanco sobre mi escritorio. No tenía sello ni remitente. Dentro, doblado con pulcritud, había un recorte de periódico. La nota de la conferencia de Alejandro de la Cueva. Alguien había subrayado con lápiz una frase donde él decía: «Debemos reconciliarnos con nuestro pasado, sin culpas innecesarias, reconociendo que nuestros antepasados actuaron según la mentalidad de su tiempo». Debajo, a mano, en tinta azul, alguien había escrito: «¿Y la sangre quién la reconcilia?». Había al menos otra persona que sabía del legajo o que sospechaba, y que pensaba, como Luciano, que ahí había una deuda sin saldar. Esa misma semana, cuando el archivo cerró al público, me quedé un rato más ordenando papeles. Alrededor de las 7, la luz cambió de tono, como siempre pasa cuando cae la tarde y los fluorescentes parecen más fríos. Caminaba por el pasillo de la sección de haciendas cuando, de reojo, vi una silueta parada al fondo, junto a la última estantería. Era la figura de una mujer, o eso me pareció. Baja, con algo como un rebozo sobre los hombros. Me detuve. Parpadeé. La figura ya no estaba. No soy de ver cosas. No creo en apariciones. Me repetí que debía ser un juego de sombras, el cansancio, la obsesión con las historias de San Gregorio. Pero un olor, leve, apenas perceptible, llegó hasta mí. Humo de leña, sudor, y algo más, un tufo metálico, agrio. Me acerqué al fondo del pasillo, con el corazón latiendo más rápido de lo que la situación justificaba. No había nadie, por supuesto. Solo cajas, etiquetas, el orden habitual. Pero una de las cajas, en el estante medio, estaba mal puesta, sobresaliendo. Era una caja que no recordaba haber manejado últimamente. La saqué. La etiqueta decía: Parroquia de San Miguel de la Cañada, Varios, 1870-1885. En la primera página se leía: «A veces escribo lo que no debo decir en voz alta, ni en el púlpito ni en la confesión. He visto con estos ojos el hierro, al rojo vivo, acercarse al vientre de una joven que lloraba sin gritar, como si el miedo le hubiera arrancado la voz. He visto al patrón sujetarla por los hombros, mientras murmuraba algo que no era oración. He visto a dos hombres con delantales como los cirujanos de las ciudades, parados a un lado con una palangana de metal. Cuando la marca tocó la piel, el olor a carne quemada llenó el cuarto bajo y casi vomitó. El patrón dijo: «Ya es mía». Y lo que lleva dentro también. No pude hablar. No pude moverme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me encontré de rodillas en mi cuarto, pidiendo perdón por no haber intervenido. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Yo solo contra todos. Esa es mi excusa. Sé que no basta. Después supe que a las pocas semanas la joven desapareció de la hacienda. Dijeron que se había ido con un hombre, como dicen siempre de las que se pierden. Otros, que había sido llevada al cuarto bajo en luna nueva. Desde entonces, cuando oigo llorar a un niño, pienso en los que no llegaron a hacerlo. Guardé el cuaderno con cuidado, lo puse en una carpeta, lo llevé a mi mesa. Sabía que, con ese documento, la historia de San Gregorio dejaba de ser rumores, confesiones ambiguas, notas de capataz. Era testimonio directo de un testigo privilegiado, aunque cobarde.
y en consecuencia era también un espejo incómodo para mí. En el camino a casa esa noche, empecé a pensar en algo que hasta entonces había rehuido: la posibilidad de hacer público el caso, no solo en revistas especializadas, sino en un espacio más amplio. No un artículo académico, sino un relato. No en el lenguaje distante de la historia, sino en el de la experiencia. Pero de inmediato surgió la pregunta: ¿con qué derecho? ¿En nombre de quién? Luciano, con su bisabuela silenciada, las mujeres marcadas, reducidas a iniciales o apodos. El cura, que escribió su cobardía en un cuaderno que nunca pensó que alguien más leería. El legajo, que viajó del desván de los de la cueva a una mesa de archivo anónimo. Quizá la única respuesta honesta era admitir que lo hacía también por mí. Porque desde que abrí ese paquete de papel de estraza algo se había movido en el centro del pecho. Un miedo que no venía de fantasmas que jalan los pies, sino de la constatación de hasta dónde llega la violencia humana cuando se le da estructura, ritual, legitimidad económica. Las marcas en el vientre, pensé, eran la forma más brutal de escritura. Una escritura que no busca dejar memoria sino borrar a quien la porta. Pero el archivo, ese lugar donde supuestamente solo guardamos papeles, había decidido de alguna forma devolver esas marcas a la superficie. Los días que siguieron, despacio, empecé a teclear la historia. No como un informe, sino como esto que ahora escuchas o lees. No sé si, al hacerlo, exorcizo algo o lo convoco. Solo sé que, en el silencio del archivo, cada vez que paso junto al estante donde descansa el legajo de San Gregorio, siento un ligero ardor en el abdomen. Y por un instante, la impresión fugaz de que, detrás de mí, muy cerca, alguien respira. Esa noche casi no dormí. No por ruidos extraños, ni por sombras en las paredes, sino por algo mucho peor. La sensación de que, si cerraba los ojos demasiado tiempo, las imágenes del cuarto bajo iban a empezar a cambiar, a poblarse, a llenarse de cuerpos que yo mismo habría convocado al leerlos. Me quedaba mirando el techo, escuchando los sonidos normales del edificio, tuberías, autos lejanos, voces de vecinos, y aún así, debajo de todo, había un murmullo que no pertenecía a ese tiempo. Al día siguiente, decidí algo que había estado evitando: hablar con Luciano de nuevo. Tenía su número en un papel doblado, guardado en la cartera desde aquella primera visita. Llevaba semanas diciéndome que no valía la pena molestarlo, que bastante tenía con sus problemas como para cargarlo con los fantasmas legales e históricos de San Gregorio. Pero a esas alturas, lo que menos me importaba era la prudencia académica. Marqué. Bueno. Su voz sonó áspera, pero firme. Señor Luciano, habla Rodrigo del archivo, dije. El que le dijo que no había mucho de San Gregorio. Hubo un silencio corto del otro lado de la línea. Luego, un suspiro que sonó más a resignación que a sorpresa. Sabía que iba a volver a llamar, joven, dijo. Nadie se mete con esa tierra y se olvida así nomás. No le pregunté cómo lo sabía. Preferí ir directo. Encontré documentos. No muchos, pero suficientes para confirmar cosas. Quisiera, no sé, mostrarle algunos, hablar con usted. No se trata solo de tierras, sino de lo que pasó ahí. Yo no sé leer bien, repitió. Pero si usted me lee, yo escucho. Nomás dígame cuándo. Quedamos de vernos el sábado, en el archivo, aprovechando que ese día habría solo medio tiempo y casi nadie iba. Pedí autorización por correo para atender a un usuario interesado en documentación agraria histórica. En el formulario, omití cualquier mención a hierros, marcas o sacrificios. La burocracia funciona mejor con eufemismos. El sábado llegó con un cielo encapotado. Las nubes bajas sobre los cerros daban a Oaxaca un aire más pesado. Luciano apareció puntual, con el mismo sombrero de palma, cargando una carpeta de plástico transparente con algunos papeles amarillentos adentro. Son las escrituras de un pedacito de tierra que nos dieron en la reforma agraria, explicó.
Dicen que eran de la hacienda, pero mi abuela siempre decía que los huesos de las muchachas seguían ahí abajo, que la tierra no se traga eso nomás así. Lo llevé a una de las mesas menos visibles. Saqué el cuaderno de jornaleros, las confesiones del padre Santiago y el cuadernillo personal. No podía, legalmente, dejar que él los tocara libremente, pero sí leerle fragmentos, con cuidado. Empecé por lo más neutro, la lista de nombres, las deudas. Luego, despacio, pasé a las columnas marcadas con Estado, preñada. ¿Ve estos nombres? Pregunté. Muchas son solo María, de tal pueblo, Josefa, de tal otro. No hay apellidos, pero hay anotaciones, marcada por el patrón, pasada al cuarto bajo. Luciano escuchaba en silencio, con los codos en la mesa y las manos entrelazadas. Cuando mencioné por primera vez la sigla SACR, cerró los ojos, como si la palabra le hubiera caído encima de algo abierto. Mi bisabuela decía que algunas no alcanzaban a parir, murmuró. Que las secaban antes de tiempo. No entendía yo de niño qué quería decir con eso. Después ya no quise preguntar. Le leí entonces el fragmento del cuaderno personal del padre Santiago, aquel donde describía, en primera persona, el hierro al rojo acercándose al vientre de la muchacha mulata. Luciano se levantó de golpe, la silla arrastrándose con estrépito en el piso del archivo. Varias cabezas se voltearon. Él apretó los dientes, respiró hondo, volvió a sentarse. Perdón, dijo, no es con usted. Es que uno crece con historias a medias, con dichos de los viejos, y piensa que son exageraciones. Pero si hasta el cura lo escribió, entonces sí fue de veras. Asintió, pero no era una pregunta, era una sentencia. ¿Y qué quiere hacer con esto, joven?, preguntó al cabo de un rato sin mirarme. Porque si nomás va a quedar en un cuaderno más, pues mejor quémelo de una vez. No puedo quemarlo, respondí, casi indignado. Es parte del archivo, de la memoria. ¿Memoria de quién?, me interrumpió, alzando por primera vez un poco la voz. ¿De los que mandaban? Ellos ya tienen sus retratos en museos, sus nombres en las calles. O memoria de las mujeres que marcaron. Ellas no tienen ni cruz. La pregunta me atravesó porque era la misma que había empezado a perseguirme. Guardé silencio. Él continuó. La palabra maldad en su boca no sonaba a categoría moral católica. Sonaba a algo más concreto. Una suma de actos, decisiones, beneficios económicos, cuerpos marcados. Me di cuenta de que, sin querer, lo que él me estaba pidiendo era lo mismo que el archivo le había pedido al padre Santiago, que no callara. Estoy escribiendo algo, admití. No un reporte técnico, sino una historia, para que se entienda, para que no quede solo en siglas. Luciano me miró con atención nueva. ¿Y la va a firmar con su nombre? La pregunta simple me tomó por sorpresa. Nunca había pensado esconder mi autoría. Al contrario, en el gremio uno siempre quiere que lo citen. Pero, de pronto, imaginé el otro tipo de lectores. Los descendientes de don Julián, los defensores del honor familiar, los abogados que usan palabras como calumnia y daño moral con facilidad. No lo sé, respondí con honestidad, tal vez con seudónimo. Entonces también le va a tener miedo al patrón, dijo él sin agresividad como quien constata un hecho. Como el cura, no supe qué decir. La comparación dolía porque era cierta. Quien mira desde lejos un acto de violencia y lo cuenta solo a medias, también sostiene algo del peso. Nos quedamos un rato en silencio. Afuera, el cielo empezaba a descargar una lluvia menuda, persistente, que golpeaba los vidrios con un ritmo suave. El archivo, con su luz blanca y sus pasillos ordenados, se sentía de pronto más frágil, como si todo ese orden pudiera mojarse y deshacerse en cualquier momento. Mire, dijo al fin Luciano, abriendo su carpeta. Aquí está el papel de nuestra parcela. Dicen que la tierra quedó repartida y que con eso se acabó el mal de la hacienda.
pero la gente del pueblo sigue sin querer sembrar en ciertas partes. Dicen que ahí se oyen llantos cuando una escarba mucho. Me mostró un croquis sencillo con líneas marcando lotes. Uno de ellos tenía escrito a mano con letra temblorosa: tierra buena pero mala para el corazón. Esa frase cambió algo importante en mi manera de ver el archivo. Hasta entonces, casi todo lo que tenía eran papeles escritos por hombres con poder, patrones, curas, notarios, capataces. Incluso cuando hablaban de las mujeres, lo hacían desde arriba, nombrándolas indias, mulatas, hembras. En cambio, ahí tenía frente a mí un pedazo de mapa donde una mujer había escrito, en su ortografía rota, una evaluación moral del suelo mismo. ¿Su bisabuela dejó más cosas escritas?, pregunté. Una libreta, respondió, con rezos, remedios y recuerdos. Mi tía la guarda como si fuera reliquia. Si quiere le puedo pedir que me la preste. Sentí el impulso inmediato de decir que sí, que por supuesto. Cada nuevo documento era una pieza del rompecabezas. Pero algo me detuvo. Había una línea fina entre documentar y apropiarse. No quería que el cuaderno de su bisabuela terminara encerrado en una caja metálica, lejos de las manos de la familia. Si la libreta quiere quedarse con ustedes, que se quede, dije. No tiene que venir al archivo para que exista. Pero si usted quiere compartir algunas partes, yo las puedo leer, tomar notas, sin quitarles nada. Luciano asintió, aliviado. Tal vez esperaba que le pidiera ceder el cuaderno en nombre de la conservación histórica. En cambio, establecimos algo más parecido a un pacto. Yo aportaría los papeles del lado de los verdugos y los testigos cobardes. Él, la memoria torcida pero persistente de las víctimas y sus descendientes. Quedamos en que en 2 semanas volvería, con la libreta. Mientras tanto, yo seguiría escribiendo la historia de San Gregorio, pero ya no solo desde la voz del archivista. Empezaría a intercalar otras voces, aunque fueran reconstruidas a partir de fragmentos mínimos. Una firma mal trazada, una oración modificada, una frase suelta como mala para el corazón. En el dolor inmediato, en la criatura dentro, en el pueblo que había dejado, en la risa del patrón, en la cara desviada del cura. No tenía forma de saberlo con certeza, y cualquier intento de escribirlo corría el riesgo de invadir, de falsear. Pero al menos, al hacerme la pregunta, dejaba de verlas como cuerpos sufrientes, para empezar a verlas como sujetos con miedo, rabia y decisiones, incluso dentro de una jaula estrecha. Una tarde, poco antes de que se cumplieran las 2 semanas, Elena se acercó a mi mesa con una expresión que no le había visto nunca, mezcla de nerviosismo y algo que se parecía al pánico. «Rodrigo», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo en la terraza». La terraza del archivo era un espacio mínimo donde algunos salían a fumar o a tomar aire. Subimos sin prisa para no llamar la atención. Una vez arriba, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies, Elena sacó del bolsillo de su bata un papel doblado. «Lo encontré en la fotocopiadora», explicó. «Alguien hizo una copia y la dejó ahí. No sé si tú la hiciste, pero creo que tienes que ver esto». Desdoblé el papel. Era una ampliación de la hoja del cuaderno de jornaleros donde se explicaba la abreviatura MR, marcada por el patrón en acto de posesión. Señal en vientre, no transferible. En la copia alguien había subrayado con marcador rojo la frase acto de posesión, y a un lado había escrito a mano, igual que ahora, pero con contratos. Eso significaba que, además de la persona anónima que me había enviado el recorte de periódico sobre Alejandro de la Cueva, había alguien más, o él mismo, que había tenido acceso al legajo, lo había copiado y había dejado ese comentario ácido, casi panfletario. ¿Quién más sabe del legajo?, preguntó Elena. Oficialmente, solo tú, yo y la jefa de sección, respondí. Pero cualquiera que revise la estantería podría ver la caja. No creo que a la jefa le interese escribir igual que ahora pero con contratos, ironizó. Tiene suficiente con sus oficios. Tenía razón.
Eso sonaba más a alguien de nuestra generación, con una lectura política directa de la continuidad de la violencia. Podría ser algún estudiante en servicio social, algún becario temporal, alguien que hubiese visto el legajo mientras ordenaba. Sea quien sea, está enojado, dije. Y no quiere que esto se quede tranquilo. Guardé el papel en una carpeta. Otra pieza del rompecabezas, pero esta vez en el presente. San Gregorio dejaba de ser solo pasado. Se convertía en un espejo incómodo para formas actuales de explotación. Obreras maquiladoras, trabajadoras del hogar sin contrato, jornaleras agrícolas con panza y sin derechos. Esa noche, al volver a casa, el ardor en el abdomen regresó, más intenso. Fui al baño, levanté la camisa. La marca que antes era apenas una rojez difusa, ahora tenía un contorno más claro, una curva semicircular, con un trazo que descendía. Me costó reconocerlo, hasta que recordé el hierro encontrado en el cuarto bajo. La forma no era idéntica, sería absurdo, pero el parecido era suficiente como para inquietar a cualquier mente obsesiva. Es estrés, me repetí. Psicosomatización. Había leído sobre eso. El cuerpo manifestando, en la piel, conflictos internos. Desde esa perspectiva, mi marca no era más que la expresión cutánea de mi imposibilidad de decidir, archivar o denunciar, proteger el legajo o exponerlo. Intenté no pensar más. Pero al acostarme, la sensación empeoró. Por primera vez, no fue solo ardor. Un dolor sordo comenzó a latir desde dentro, como un calambre profundo. Me doblé sobre mí mismo, apreté los dientes. No era insoportable, pero sí suficiente para que me costara respirar. Pensé en ir a urgencias, luego lo desestimé. ¿Qué iba a decir? Me duele donde imagino que las mujeres de una hacienda eran marcadas. En ese estado, entre el cansancio y la confusión, tuve una idea que no sé si fue brillante o estúpida. Grabar la historia en voz alta, como si fuera a contársela a alguien frente a frente. No en un congreso, no en un aula, sino en un espacio más íntimo, más directo. Como esos videos de relatos que la gente pone de fondo para trabajar, cocinar, no dormir. Tomé el teléfono, abrí la grabadora, empecé a hablar. Al principio, la voz me sonó ajena, demasiado neutra. Pero a medida que describía el paquete de papel de estraza, la nota anónima, las primeras líneas del libro de jornaleros, empecé a encontrar un ritmo. No leía mis notas, contaba desde la memoria, y cada vez que nombraba a María, a Teresa, a la mulata sin pueblo, sentía que, al menos por unos segundos, sus nombres mal registrados se afirmaban un poco en el mundo. Si estás escuchando esto, suscríbete, comenta desde dónde lo oyes. Escuché salir de mi boca casi en automático, imitando la fórmula de tantos narradores de historias. Pensé en lo absurdo, y al mismo tiempo, en lo poderoso. La posibilidad de que un desconocido, en otro país a las 3 de la mañana, oiga sobre la hacienda de San Gregorio y sienta un nudo en la garganta. Una comunidad frágil, hecha de auriculares y pantallas, pero comunidad al fin. Paré la grabación cerca de la hora. La volví a escuchar parcialmente. Había fallas, repeticiones, momentos en que la voz se quebraba, pero también había algo más honesto que en cualquier artículo que hubiera intentado escribir. Pensé en borrar el archivo, luego en subirlo a alguna plataforma con un seudónimo, luego en guardarlo como un documento más en mi propia caja mental de cosas por decidir. Al día siguiente, Luciano volvió, con la libreta de su bisabuela. Venía envuelta en un trapo limpio, como un pequeño tesoro. «Nomás la traigo por hoy», advirtió. «No se queda». «Está bien», respondí. «La leeremos juntos». Abrimos la libreta con cuidado. El papel, barato y amarillento, había resistido sorprendentemente bien el siglo. Las primeras páginas eran rezos, copiados torpemente de algún misal. Padre Nuestros, Ave Marías, jaculatorias. Luego, remedios caseros. Para el susto,
para cuando la leche no quiere bajar, para los cólicos del niño. Empezaban los recuerdos. Dicen que la hacienda era bonita por fuera. Yo no la vi así. Yo me acuerdo del polvo, del calor pegado al techo, del olor a mezcal y a sudor. Yo era muchacha y ya me dolían los huesos. Después la pusieron aparte. Decían que ya era de él, que ni Dios se la quitaba. A las semanas ya no la vimos. Dijeron que se había ido. La tierra no se traga así nomás a las muchachas. Alguien la ayudó. Había en esa sola línea una posibilidad de fuga, de complicidad silenciosa, de resistencia mínima. Mi bisabuela siempre decía que no todas se dejaron, murmuró Luciano, con la vista fija en el papel, que algunas se soltaron de la cuerda. Nadie les hizo monumento por eso, nomás quedaron en el chisme y en el miedo. Tu bisabuela escribió su propio monumento, dije señalando la libreta, de papel barato, pero más firme que muchas placas de bronce. Pasamos a otras páginas. Había una donde hablaba de la reforma agraria, décadas después. Nos dieron tierra, pero nadie vino a pedir perdón por lo de antes. El patrón ya estaba muerto o muy viejo. Los hijos se hicieron finos, con zapatos limpios. Dicen que ya no son como él, pero el mal no se lava solo con papel, hace falta palabra. Al cerrar la libreta, algo en mí se acomodó. Ya no era solamente el archivista curioso que había encontrado un legajo incómodo. Era, de alguna forma, un portador de esa palabra que la bisabuela de Luciano había exigido. Y eso, aunque no borraba la marca del hierro en mi imaginario, la desplazaba un poco. Ya no solo como instrumento de tortura, sino también, a la inversa, como símbolo de una escritura que volvía desde abajo. ¿Y ahora qué sigue, joven?, preguntó Luciano al final de la sesión. Ahora la historia ya no es solo mía, respondí. Es suya, de su familia, del archivo, de cualquiera que la escuche. Lo que sí sé es que no puede volver a ser solo un legajo escondido en un estante. Nomás no la haga cuento bonito, advirtió. Que duela. Esa advertencia se me quedó grabada. Que duela. No en el sentido de la explotación del morbo, sino en el de evitar cualquier anestesia narrativa. Nada de redenciones fáciles, nada de justicia retroactiva. Solo el peso de los hechos y la invitación incómoda a pensar qué hacemos con ellos hoy. Pocas semanas después, se anunció en Oaxaca un ciclo de charlas sobre memoria rural y violencia histórica. El programa incluía mesas sobre peonaje, haciendas, reformas agrarias. Uno de los ponentes estrella era, cómo no, Alejandro de la Cueva, con una ponencia titulada Herencia y Responsabilidad, ser nieto de hacendados en el siglo XXI. Alejandro de la Cueva, de traje impecable, subió al estrado con una soltura ensayada. Habló de mirar de frente nuestro pasado, de no juzgar con ojos del presente, de entender las lógicas económicas de la época. Mencionó, con un gesto de falsa humildad, que en su familia habían existido prácticas que hoy nos parecen duras, pero que no se podía hablar de crueldad gratuita, sino de normas culturales diferentes. Cada una de esas evasiones hacía que, en mi mente, las siglas MR y SACR ardieran más. No esperaba que él hablara de San Gregorio. Quizá ni siquiera sabía, en concreto, lo que sus antepasados habían hecho ahí. Pero su actitud condensaba exactamente aquello que la bisabuela de Luciano había denunciado en una frase simple. El mal no se lava solo con papel. Estudiantes preguntaron sobre reparaciones, activistas hablaron de feminicidios rurales actuales. Alejandro sorteó las intervenciones con habilidad, hablando de responsabilidad compartida y procesos históricos complejos. Yo dudé. Mi mano subía y bajaba como si tuviera vida propia. Al final, la levanté. Última pregunta, anunció el moderador señalándome. Tomé el micrófono. Sentí el peso de todas las miradas, el zumbido leve de los equipos de sonido, el aire denso de la sala. Usted ha dicho, empecé tratando de que la voz no temblara,
que no debemos juzgar a los antepasados fuera de la mentalidad de su tiempo. Pero en 1879, hubo al menos un cura que escribió que lo que hacía un patrón en una hacienda de la Mixteca era insoportable, que marcaba el vientre de mujeres embarazadas con un hierro al rojo, que las llamaba sacrificio. Ese cura era de su mismo tiempo, y se escandalizó. ¿No cree que al suavizarlo ahora como prácticas duras, usted está repitiendo la complicidad de quienes callaron? La sala se tensó. Algunos voltearon a verme con incomodidad, otros con curiosidad. Alejandro de la Cueva, por un segundo, perdió la sonrisa. Luego la recuperó. Profesional. No conozco el caso específico que menciona, respondió. Y habría que ver la fiabilidad de esas fuentes, el contexto, las exageraciones posibles. El contexto es un cuarto bajo con un hierro de marcar ganado puesto sobre el vientre de una mujer. La fuente es el libro de jornal de la hacienda y el cuaderno personal del cura que lo vio y no hizo nada. Y los descendientes de esas mujeres están aquí, sentados. Señalé, sin mirarlo, hacia donde intuía que Luciano, que había querido asistir, se encontraba. No como anécdota, sino como prueba viva de que la tierra todavía duele. El moderador intentó intervenir, decir algo sobre el tono del debate. Alejandro apretó los labios. Entiendo la pasión del colega, dijo, usando un tono condescendiente, pero insisto, no podemos hacer juicios morales simplistas sobre épocas pasadas. No es un juicio moral simplista, respondí, ya sin micrófono, pero con voz suficiente para que se oyera. Es describir con precisión lo que se hizo, marcar vientres, interrumpir vidas. Usted puede llamarlo como quiera desde su podio. Ellas no tuvieron ni siquiera esa opción. Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas aplaudieron, tímidas. Otras se removieron, incómodas. Alejandro dio por terminado el intercambio con un gesto. Agradeció. Se bajó del estrado. El evento se cerró con una mezcla de aplausos corteses y un silencio espeso. Al salir, en la escalinata, Luciano se me acercó. «Ya le puso usted nombre al patrón», dijo, aunque no lo dijo en voz alta. «Él ya lo tenía», respondí. «Yo solo lo conecté con el hierro». «Pues ahora ya no va a poder decir que no sabía», concluyó. «Eso también es algo». De regreso a casa, sentí el ardor en el vientre regresar, pero esta vez acompañado de otra sensación, no de vacío, sino de una especie de nudo tenso, como si algo, al fin, se hubiera dicho donde debía decirse. El cuerpo no reaccionaba solo al horror, sino también al acto de nombrarlo. Esa noche, volví a encender la grabadora. Continué la narración, ahora no solo sobre la hacienda, sino sobre el presente. La llegada de Luciano al archivo, la libreta de la bisabuela, la charla con Alejandro. Me escuché decir, con voz cansada pero firme, que el terror más profundo no es el de los fantasmas que persiguen en pasillos oscuros, sino el de las marcas que persisten en el cuerpo de los descendientes, en la distribución de la tierra, en los apellidos que deciden qué se recuerda y qué se entierra. Mientras hablaba por primera vez, el dolor en el abdomen empezó a menguar. No desapareció del todo, pero se volvió un eco lejano, como si la marca, al pasar de la piel al relato, perdiera parte de su poder de daño silencioso. No hubo justicia retroactiva, ni juicios simbólicos, ni ceremonias públicas de perdón. La hacienda de San Gregorio siguió siendo un montón de ruinas en la Mixteca, visitada de vez en cuando por curiosos y borrachos. En el archivo, el legajo quedó con una ficha más precisa, con nota de acceso bajo solicitud fundada, lo más que pude hacer sin perder el trabajo. La libreta de la bisabuela volvió a la casa de Luciano, donde seguiría siendo leída en voz baja por sobrinas y nietas. Lo único que realmente cambió fue algo más tenue, y al mismo tiempo, decisivo. Ahora había una historia que circulaba, que podía escucharse en la oscuridad de un cuarto, en el altavoz de un celular, en el oído de alguien que, quizás, nunca pondrá un pie en Oaxaca.
Una narración que no ofrece consuelo fácil, que no cierra del todo, que deja preguntas abiertas como heridas. ¿Qué otras haciendas hicieron lo mismo? ¿Qué formas nuevas de marcación se ejercen hoy sobre los cuerpos de las mujeres embarazadas pobres, no ya con hierro, sino con formularios, amenazas, contratos? Y sobre todo, ¿qué hacemos, como quienes heredamos archivos y relatos, con el conocimiento de que hubo un tiempo, no tan lejano, en que un patrón podía declarar, frente a un cura y a un capataz, que el cuerpo de una mujer y la vida dentro de ella eran su propiedad, y que eso quedara registrado como un simple acto de posesión? No hay respuesta única, solo la certeza incómoda de que, mientras haya alguien dispuesto a abrir un legajo envuelto en papel de estraza, a leer en voz alta los nombres mal escritos, a escuchar las libretas deshilachadas de las bisabuelas, el cuarto bajo de la hacienda de San Gregorio no podrá volver a estar completamente cerrado. Y quizá esa sea la forma más humana y más terrible de horror, saber que, a través de la palabra, seguimos entrando y saliendo de ese cuarto, tocando con los dedos la pared donde la carne ardió, intentando a la vez no repetir la cobardía de quienes miraron y callaron. Porque al final, lo verdaderamente aterrador no es que existan lugares así en la historia, sino la posibilidad de que, por cansancio o conveniencia, decidamos no contarlos. Y de que en ese silencio, las marcas encuentren de nuevo carne donde imprimirse. Con esta ampliación, la historia ya tiene la extensión y densidad necesarias para sostener una narración oral prolongada, cercana o superior a 1 hora y 40 minutos, si se lee a ritmo pausado, con silencios y énfasis propios de un relato de terror psicológico para YouTube. Si quieres, en un siguiente paso se puede sacar de aquí un guión técnico con cortes, pausas, indicaciones de sonido y dosificación para varios videos. Con el tiempo, lo que había empezado como una obsesión privada se convirtió en una especie de rutina. Entre descripciones de planos coloniales y actas de nacimiento, siempre encontraba la manera de volver, aunque fuera unos minutos, al legajo de San Gregorio. No lo abría siempre. A veces bastaba con pasar la mano por la caja, sentir el cartón áspero bajo los dedos, como si comprobara que seguía ahí, que nadie lo había hecho desaparecer. Pero, poco a poco, empecé a notar algo que al principio se me escapó. No era el único que pasaba más de lo debido por ese estante. Las marcas estaban ahí, objetivas. El polvo en la tapa tenía surcos recientes. La etiqueta, escrita con mi letra, aparecía ligeramente torcida, como si alguien la hubiera despegado y vuelto a pegar. En la libreta de control de consulta, que se llenaba para uso interno, el número de caja había aparecido 2 veces bajo otros nombres, borrado y corregido después con mala gana. Un lunes, al llegar, encontré la caja en mi mesa, con un post-it pegado. Revisar y actualizar ficha. Dirección. El estómago se me apretó. Nunca la dirección se interesaba en una caja específica, a menos que hubiese que prestarla para una exposición, o que hubiera recibido alguna petición formal. Fui a preguntar. La directora, una mujer de voz suave y mirada afilada, me recibió con cordialidad calculada. «Hemos recibido una solicitud», dijo, acomodando unos papeles en su escritorio. «Una fundación privada está preparando una muestra sobre memoria de las haciendas oaxaqueñas y nos ha pedido documentos representativos. Entre los números de caja sugeridos por la jefatura, aparece esta. La de San Gregorio», dije, sin poder evitarlo. «Sí», confirmó. «Y revisando tu ficha, veo que le has puesto observaciones bastante sensibles. Menciones explícitas a marcación corporal, sacrificios, violencia contra mujeres embarazadas. ¿Estás absolutamente seguro de esas afirmaciones?» No estaba solo en la oficina. Uno de los asesores de la dirección, un hombre de traje claro y sonrisa de plástico, tomaba notas en una libreta. Sentí que el aire se espesaba. «No son afirmaciones mías», respondí, cuidando cada palabra.
Son descripciones fieles de lo que está en los documentos, el libro de jornal, los escritos del capataz, los cuadernos del cura, la libreta de una antigua jornalera. Lo sé, dijo la directora, pero hay maneras y maneras de formular una ficha. Una cosa es dejar constancia de un contenido, y otra es enfatizar aspectos que podrían, digamos, ser aprovechados para polarizar. La palabra polarizar me sonó a eufemismo de incomodar a personas con poder. No tuve que imaginar mucho quiénes. La fundación privada que organizaba la muestra tenía, entre sus patrocinadores, a varios apellidos conocidos, incluido el de la familia de la Cueva. ¿Quieres que la suavice? Pregunté, sin rodeos. Quiero, respondió ella, que seas consciente de que el archivo no es un púlpito ni una trinchera. Nuestro trabajo es preservar y dar acceso, sí, pero también cuidar que la institución no se vea envuelta en controversias innecesarias. Tal vez podrías, por ejemplo, cambiar sacrificio por posible práctica ritual o violenta, añadir un presuntamente, esas cosas. Matices. Su asesor intervino. La letra del padre Santiago, el trazo inseguro de la bisabuela de Luciano, la caligrafía orgullosa del patrón. Todos ahí, alineados, esperando otra vez la decisión de alguien que, como yo, podía reducirlos a una frase tibia o exponerlos con toda su crudeza. Elena se acercó. ¿Qué te dijeron? Susurró. Que matice, respondí. Que no convierta la ficha en un panfleto. ¿Y qué vas a hacer? Me quedé mirando la hoja de la ficha, el espacio en blanco junto a observaciones. Voy a dejarlo como está, dije al fin. Si quieren cambiarla, que lo hagan con su letra. No era un gesto heroico. No iba a derribar a ninguna familia poderosa. Pero era, al menos, un límite que ponía. No iba a ser yo quien limpiara con adjetivos flojos lo que otros habían impregnado con sangre. Al día siguiente, la ficha seguía igual. Nadie la había tocado. La caja no se fue a ninguna exposición. Tal vez la dirección decidió, prudentemente, que era mejor no poner en vitrinas esos documentos. O tal vez la fundación eligió otros legajos más fotogénicos, fotografías de fiestas, inventarios de plata labrada, planos de casas grandes. Lo cierto es que San Gregorio seguía en la sombra, pero ya no tan en la sombra como antes. El canal de audio donde había subido, casi en secreto, la primera parte de la historia, bajo un seudónimo que solo yo, y quizás el algoritmo conocíamos, empezó a recibir comentarios. Nada espectacular al principio. Qué fuerte. No sabía que pasaban esas cosas en México. Me recordó historias de mi abuela en tal hacienda. Algunos, desde otros países, hablaban de ingenios azucareros en el Caribe, de plantaciones en Brasil, de colonos en el norte de Argentina. El horror encontraba equivalencias, ecos, sin necesidad de fantasmas luminosos ni portazos en la noche. Un día entre esos comentarios apareció uno que me hizo detener la lectura. Pero esa frase, duele pero es necesario, cerraba de algún modo el círculo con lo que él mismo me había pedido en el archivo, que no la haga cuento bonito, que duela. Pero ya no era un tormento constante, sino una especie de cicatriz que recordaba que esa historia también había pasado por mi cuerpo. Una tarde, Luciano llegó al archivo sin aviso. Traía la libreta de su bisabuela en la mano, envuelta en el mismo trapo. Mi sobrina la escuchó en el teléfono, dijo sin saludar siquiera. El cuento. Dijo que reconoce algunas cosas que mi abuela contaba bajito. Se enojó. Luego lloró. Después dijo que quiere que otras la escuchen también. ¿Se molestó contigo por mostrarme la libreta? Pregunté con un sobresalto de culpa. Se molestó con todos los que se callaron tantos años, respondió. Conmigo, con su mamá, con su bisabuela, con usted. Pero luego dijo que estaba cansada de que la única historia que se contara fuera la de los patrones, y que prefiere estar enojada con la verdad que tranquila con la mentira. Se sentó. Sus manos, callosas, acariciaban el trapo como si contuviera algo frágil.
Vengo a decirle que si usted quiere puede sacar copias de unas cuantas páginas, añadió. No todas. Algunas son solo sus rezos. Pero las que hablan de la hacienda, esas sí. Ya lo platicamos en la familia. Con la condición de que nunca se la quiten a nosotros. No necesito la libreta entera, respondí. Con esas páginas basta. Lo que importa es que nadie pueda decir después que no hay pruebas, que son inventos. Hicimos copias. Las guardé en una carpeta nueva, con una nota que decía: reproducción con permiso de la familia García. Original en manos de los descendientes. Por primera vez, un documento no entraba al archivo como algo arrebatado, confiscado, comprado, sino como algo prestado a la memoria común sin dejar de pertenecer a quienes lo habían sostenido por generaciones. Al despedirse, Luciano me miró con una mezcla de agradecimiento y advertencia. No es para que se haga famoso con esto, ¿eh? Bromeó. Es para que cuando vengan otros no los manden a su casa con las manos vacías. Si algún día la historia llega más lejos de lo que imagino, respondí. Lo que quiero es que, si alguien pregunta quiénes eran, se hable de ellas, no de mí. De ellas y de los que no hicimos nada, añadió él. Porque eso también hay que contarlo. Esa frase me acompañó en los meses siguientes. Seguí trabajando en el archivo, atendiendo otras consultas, catalogando otras cajas. San Gregorio dejó de ocupar cada pensamiento, pero seguía ahí, como un punto de fuga al que mi mente regresaba cuando el resto de la realidad se volvía demasiado ordenada. A veces, en la sala, veía a jóvenes investigadores revisar documentos sobre haciendas. Sabía que algunos, tarde o temprano, iban a encontrarse con la ficha donde la palabra sacrificio no estaba suavizada. Tal vez pedirían la caja, tal vez no. Pero la simple posibilidad de que alguien más, en otro momento, abriera ese cuaderno, leyera la nota del capataz Manuel, la confesión del padre Santiago, la frase «alguien la ayudó» en la libreta de la bisabuela, hacía que el cuarto bajo no volviera a hundirse del todo en la oscuridad. Una noche, casi un año después de que aquel paquete de papel de estraza apareciera en mi escritorio por primera vez, regresé a las ruinas de la hacienda. No sabía exactamente por qué. Quizá quería comprobar si mi cuerpo reaccionaba igual, si la marca en el vientre ardía al cruzar el umbral del cuarto bajo, si escucharía algo distinto en sus paredes. El camino era el mismo. La brecha polvorienta, los magueyes erguidos como centinelas, el portón oxidado. El cielo esta vez estaba nublado. El aire olía a lluvia contenida. Avancé con calma, sin la urgencia febril de la primera visita. La casa grande se alzó ante mí, más derruida, cubierta por nuevos grafitis y plantas que habían trepado por los muros. Llegué al cuarto bajo con una serenidad engañosa. Encendí la linterna. Entré. El olor, esta vez, era sobre todo a humedad. Las figuras raspadas en la pared seguían ahí, apenas visibles. Me arrodillé en el mismo lugar donde alguna vez había excavado el hierro de marcar. Toqué el suelo. Estaba frío. No venía a buscarte a ti, susurré, sin saber a quién me dirigía. Venía a ver si todavía me marcas. El abdomen no ardió. Hubo sí una sensación profunda, como un eco de dolor antiguo, pero ya no era el centro. Más bien, era un recordatorio de que yo estaba ahí como visitante, no como víctima. Me levanté, apoyándome en la pared. En la superficie rugosa, mis dedos encontraron algo nuevo, un trazo reciente, hecho con pintura en aerosol, probablemente por alguno de esos jóvenes que iban a beber y hacer videos. Decía, aquí gritaron y nadie escuchó. Caminé de vuelta al coche con la camisa pegada al cuerpo, la cabeza llena de voces. En el retrovisor, mientras me alejaba, vi la silueta de la casa grande recortarse contra el cielo gris. No vi figuras en las ventanas, ni sombras que me siguieran. El terror, entendí, no estaba ahí esperándome con una aparición. Estaba en lo que ese lugar había permitido. Que un hombre, con educación y privilegios, con padrinos en la capital,
con cura propio, decidiera que el cuerpo de sus trabajadoras era su campo privado de experimentación y que eso quedara consignado en papeles con sellos. De vuelta en Oaxaca, abrí por última vez la grabadora. Sabía que tenía que cerrar la historia. No con un final explosivo, no con una revelación que lo explicara todo, sino con algo más honesto. El reconocimiento de que, a veces, lo único que se puede hacer frente a un horror tan organizado es no apartar la mirada y dejar constancia, aunque duela. Esta historia no termina con un castigo ejemplar para el patrón, ni con un exorcismo que limpia la hacienda, dije en voz baja, mientras la luz de la pantalla iluminaba mi escritorio. Termina, si acaso, con un archivista que no quiso cambiar una palabra en una ficha, con un nieto que decidió sacar del silencio la libreta de su bisabuela, con unos cuantos oyentes que, desde sus cuartos, escuchan sobre hierros en vientres ajenos y sienten una incomodidad que tal vez los acompañe cuando vean noticias de mujeres desaparecidas hoy. Si has llegado hasta aquí, si has seguido cada folio, cada confesión, cada paso por el cuarto bajo, tal vez te preguntes qué hacer con este conocimiento. No hay una respuesta única. Pero una cosa sí es cierta. Cada vez que repites la historia, aunque sea en voz baja, en susurros, en una mesa de cocina, en los comentarios de un video, las mujeres que fueron marcadas en San Gregorio dejan de ser solo iniciales en un libro de jornal. Vuelven, un poco, a ser personas. Los que las marcaron, los que callaron, los que se beneficiaron pierden un poco del poder que tenían en el silencio. Sabía que esa sensación iba a acompañarme por años, cada vez que abriera una caja aparentemente anodina en el archivo, cada vez que viera la palabra Hacienda en una etiqueta, cada vez que alguien, en una charla elegante, hablara de esas cosas duras del pasado, con una sonrisa de quien está seguro de su lugar en el mundo. La marca en mi vientre, con el tiempo, se fue disipando. No quedó cicatriz visible, apenas una sombra de piel un poco más clara. Pero cuando me miraba al espejo, sabía que no dependía de esa señal para recordar. Lo que llevaba grabado ya no estaba en la piel, sino en otro lado, en la forma de leer un documento, de escuchar una historia, de nombrar el horror sin disfrazarlo de costumbre. La hacienda de San Gregorio seguirá probablemente derrumbándose hasta convertirse en montones de piedra irreconocibles. El hierro para marcar ganado, enterrado en el cuarto bajo, acabará de oxidarse. Los apellidos de la cueva aparecerán en otros contextos, en otras placas, en otras inauguraciones. Pero mientras haya un archivo donde, al buscar, alguien pueda encontrar un libro con columnas que dicen Estado, Preñada, M.R., SACR, y no pase la página como si fuera un detalle menor, el pacto de silencio que protegía a ese patrón y a muchos como él estará, aunque sea un poco, roto. Y quizá ese sea el verdadero final, si es que puede llamarse así, de esta historia. No un portazo, no un grito, sino un papel que se abre, una voz que lee, otra que escucha, y el acuerdo silencioso entre ambos de no dejar que, esta vez, el cuarto bajo se quede sin nombre. Porque el terror más humano, el que de verdad se queda pegado a la piel, no es el de lo que aparece en la noche sin explicación, sino el de aquello que sabemos, que podríamos contar, y que demasiadas veces elegimos no decir.